¿Hasta cuándo? Cuba de la República al campo de concentración. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Cuba se hundió en el lodo de la historia. Mejor dicho, la hundieron con pasión psicótica quienes se presentaron como sus salvadores. La pandemia del coronavirus es uno de los mayores escollos del modelo cubano. Sus arquitectos han querido que funcione a las mil maravillas, con sendos artículos y discursos sobre los impresionantes éxitos económicos y envidiables logros sociales bajo la batuta del partido único. Sin embargo, los azares de la cotidianidad siguen teniendo resistencia permanente en los barrios y ciudades de todo el país. Para los paladines del encubrimiento de la realidad, el hambre es un eufemismo malsano, la inflación es un disparate, la falta de medicamentos es un fenómeno vilmente exagerado y el estado deplorable de la red hospitalaria es una mentira creada en algún laboratorio gestionado por la CIA. Ahora que la crisis golpea con puños de gigante y sin tregua, el régimen no tiene reparos en realzar las ofensivas publicitarias con la que ha sostenido en pie el espantapájaros de esa revolución socialista que convertía a la isla en un emporio de felicidad y abundancia. Una vez más sale a la palestra el divorcio entre lo que se afirma desde los púlpitos de los congresos y reuniones convocados por algún burócrata afín al status quo y lo que sucede en las zonas habitadas por el proletariado. Los periodistas del oficialismo no se quedan atrás con su labor de exaltar las patrañas del poder. Falta de objetividad y sobran falacias y disimulos. No hay ninguna variación posible en la matriz informativa que emana del Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba, PCC. Lo que se diga tiene que estar alineado con los intereses de la cúpula, en su afán por perpetuar un arquetípico ambiente de disfuncionalidad e involución, en el mejor sentido de ambos términos. A pesar de estos tejemanejes, convertidos en parte de la liturgia oficial en aras de conservar ciertos márgenes de legitimidad, siempre acompañados del ejercicio de la fuerza en todas sus manifestaciones, incluidas las más violentas, los aprietos del modelo frente a los desafíos en los tiempos que corren, con el coronavirus en la vanguardia, aumentan de manera exponencial sin posibilidades de soluciones realistas, o al menos que se proceda a una reconfiguración del entramado económico. El modelo estatal sobre los medios de producción siempre fue un sinsentido. Las apuestas para mantenerlo, mediante nuevos remendos y alegres bandas sonoras, empujan a la nación hacia el borde del abismo, algo que sobrepasa con creces la creación metafórica de un contexto sumamente complejo y peligroso. Han bastado 2 meses para observar con pasmosa nitidez el aspecto de la debacle interna. Duele el drama de millones de familias sometidos a rigores de un desabastecimiento que pudiera tener como puerto de destino la hambruna generalizada. No hay dudas que el COVID-19 se ha convertido en un catalizador de lo que podría ser un cambio que autentifique el reinicio de los cambios de la racionalidad a muy corto plazo o un fin apocalíptico de la utopía socialista devenida en tiranía que introdujo el azar, la pobreza, el miedo y la desesperanza con pautas de una existencia que ha afectado a 4 generaciones. La salvación, lastimosamente, es la lejanía, es el desarraigo. Dentro solo hay espacio para el dolor y los sobresaltos de tener que sobrevivir como rehenes o esclavos sin la certeza de una redención. Han sido más de 6 décadas a la espera de una vida mejor, tal y como lo pregonó el pequeño grupo de estafadores disfrazados de buenos samaritanos durante la asunción del poder en 1959. A estas alturas de la historia, apenas quedan vistos de la república que pudo haber sido bajo los códigos de la democracia y la economía de mercado. Cuba se hundió en el lodo de la historia, o mejor dicho, la hundieron con pasión psicótica quienes se presentaron como sus salvadores. No atino a ver esa república ejemplar que se continúa promoviendo en los noticieros locales. Lo que diviso es un campo de concentración adornados con frases célebres de Fidel Castro. Siguiendo con las noticias, el ordenamiento no funciona. El modelo económico social comunista está obsoleto, acabado, no sirve para dar solución a todos los sectores de la sociedad cubana. Los medios oficiales de difusión del régimen comunista se están empleando a fondo para justificar la tarea de ordenamiento. Para conseguir este objetivo, Marino Murillo, el llamado zar de las reformas,
ha recibido todo el apoyo, mientras el gobernante Miguel Díaz-Canel se ha ubicado en un prudente segundo plano para ver, desde cierta distancia, cómo evolucionan los acontecimientos. En realidad, ambos están viajando por las provincias, pero quien sale en las fotografías y al quien recogen declaraciones es a Murillo. En concreto, el mensaje del funcionario, que se repite de forma incesante, justifica el hecho de que aun cuando el país se encuentra atravesando un complejo escenario, la implementación de la tarea de ordenamiento para impulsar la estrategia del desarrollo económico-social es necesaria. El argumento de la supuesta necesidad del ordenamiento cae por su propio peso, y es que el balance de costos y beneficios de la política en este primer mes y medio deja muy mal cualquier valoración que se pretenda realizar del proceso. Peor aún es lo que se viene. Así el mensaje de Murillo, más que propaganda, se acaba convirtiendo en un insulto a la razón y a la imprudencia, toda vez que es responsabilidad de un dirigente político informar a los ciudadanos de lo que se viene por delante, sobre todo para que la gente sepa cómo reaccionar y no acabe estando en una situación mucho peor, porque la tarea de ordenamiento no es necesaria y Murillo no lo quiere reconocer. Primero, las nuevas medidas no van a servir para resolver los problemas de la economía cubana, dígase las célebres trabas y la falta de encadenamientos. La tarea de ordenamiento está confirmando precisamente que es difícil sustituir o eliminar trabas si, al mismo tiempo, no se adoptan medidas de reforma estructural que permitan a los cubanos dejar de depender del Estado totalitario. No se ha rectificado nada y lo único que se ha logrado es crear un estado de incertidumbre e inquietud en amplios sectores de la población que cuestionan abiertamente las medidas adoptadas. Segundo, las evidencias disponibles en este primer mes y medio de los efectos de la tarea de ordenamiento no pueden ser más negativos. El tipo de cambio en el mercado informal ronda los $60. La inflación sigue descontrolada, las medidas de represión contra los trabajadores por cuenta propia no dan resultados, los salarios y las pensiones han perdido todo el poder adquisitivo y muchas empresas estatales se muestran incapaces de afrontar los precios más elevados de las importaciones que no se pueden sustituir por una oferta nacional, ya que no existen. El balance no puede ser peor. En tales condiciones, alguien debería asumir el timón de la nave antes de que zozobre. La dirección política del país, con Miguel Díaz-Canel a la cabeza, ha preferido descargar cualquier responsabilidad de lo que pueda ocurrir en Murillo, quien podría terminar pagando los platos rotos de este desastre. Y eso no sería correcto, porque la responsabilidad no solo es de él, sino de quien aspira a llegar al próximo cónclave comunista con los deberes hechos para asegurarse un puesto en la cúpula de poder. Las estrategias de este calibre son poco recomendables en tiempos complicados como los actuales. Tercero, si bien es de vital importancia ajustar los problemas de diseño y corregir errores de aplicación de lo dispuesto en la tarea de ordenamiento, corregir lo necesario, como dice Díaz-Canel, lo cierto es que, hasta la fecha, tan solo han modificado algunos precios y tarifas, poco más, a pesar de que los cambios se están produciendo, por ejemplo, en el valor real del CUP. Estos van a acabar generando más daño de lo que ya se perciben. La no aceptación del CUC en muchas tiendas apunta a que una vez desaparezca la moneda instrumental, la soledad del peso cubano va a caer como una pesada losa sobre la cotización, y cabe esperar cualquier cosa de ello, sobre todo en las transacciones de la economía real, pero igualmente en el sistema bancario y financiero, que puede acabar colapsando si no aumenta el flujo de entrada de divisas a la economía. Cuarto, la tarea de ordenamiento es una política impuesta por el gobierno que no ha alcanzado el necesario grado de consenso para su implementación de la forma más eficiente. Solo así se puede comprender el sálvese quien pueda en muchas empresas estatales al aumentar sus precios por encima de lo dispuesto por las autoridades, o la manifiesta incapacidad de la planificación central para encontrar alguna explicación y o solución a lo que está pasando. El modelo económico social comunista está obsoleto, acabado, no sirve para dar solución a todos los sectores de la sociedad cubana, y conforme aumente el tamaño de las grietas de la injusticia social, el malestar irá en aumento. Después no será posible volver atrás. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado
y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.